Hoy continuamos con nuestra serie. Esto no es el negocio, socio. Hoy vamos a hablar acerca de lo que no, vamos a continuar con la serie de lo que no es negociable, de lo que no debería ser negociable en nuestras vidas como hijos de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que es bien importante y tiene que ver con el tiempo, con nuestro tiempo delante de Dios. Ahora, hablando de tiempo, muchos se han referido a la importancia del tiempo. Y obviamente, eso tiene que ver con el sano uso del mismo. Cuando era apenas un adolescente, pasaba muchas horas en la noche con mis amigos. Y mamá siempre me decía, qué gracia tiene estar hasta altas horas de la noche en la calle al son de los tarros. ¿Sus mamás nunca les dijeron eso? ¿Al son de los tarros? Pues cuando mamá decía eso, simplemente estaba diciendo en vano. Es decir, ¿qué haces tantas horas en la calle sin que eso le produzca absolutamente nada? O sea, no tiene sentido. Y es que ninguno de nosotros quisiéramos que nuestro tiempo pasara en vano, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, si esta mañana tuviesen que evaluar la calidad en que invierten su tiempo, en una regla de 1 a 10, siendo 10 mucho, siendo 1 que somos malos administradores de nuestro tiempo, ¿cuántos de ustedes estarían por debajo de 5? Ok, siendo que administramos mal nuestro tiempo, ¿cierto? ¿Quién da más? ¿7? ¿7? ¿8? ¿9? Wow, creo que empecé la subasta con una cifra bastante alta. Creo que la mayoría estamos por debajo de 5. Juanpa, ¿10? Perfecto. Ok, ¿saben? Eso es curioso porque ninguno de nosotros queremos malgastar nuestro tiempo, es cierto. Pero cuando vamos a la práctica nos damos cuenta que no somos tan buenos administradores con nuestro tiempo. Para ayudarnos en este tema, John Maxwell, uno de los gurús del liderazgo en la actualidad, escribe lo siguiente, y quiero mencionarlo porque me parece interesante, para ayudarnos a entender la importancia del tiempo en nuestras vidas. Él dice, si quieres saber el valor de un año, pregunta a un estudiante de secundaria que reprobó. Él dice, si quieres saber el valor de un mes, pregúntale a la madre de un hijo prematuro. Si quieres saber el valor de una semana, pregúntale al editor de una revista semanal. Si quieres saber el valor de un día, pregúntale al jornalero, padre de 6 hijos. Si quieres saber el valor de una hora, pregúntale a los novios que quedaron de encontrarse. Esas horas son las más largas. Para conocer el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió su avión. Para conocer el valor de un segundo, pregunta a la persona que sobrevivió al accidente. Solo necesitó un segundo, un par de segundos. Por último, él dice, y para conocer el valor de un milisegundo, pregúntale al ganador de la medalla, pregúntale al ganador olímpico de la medalla de plata. Perdió una milésima de segundo. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Creen realmente que el tiempo es importante? Claro que es importante. Creo que es uno de los recursos más valiosos que se nos haya entregado. Y es por esa razón que usted y yo estamos evaluando casi todo el tiempo si le botamos corriente a esto o no. Porque es que no queremos invertir nuestras vidas en aquello que no nos va a producir mucho. Es por eso que decimos, no, creo que no vale la pena, no voy a perder mi tiempo. De alguna manera, consciente o inconscientemente, no queremos invertirlo mal, no queremos negociarlo por cualquier cosa.
Así que algo interesante es que para Dios también el tiempo es importante, demasiado importante. Y para Él el tiempo que ha establecido y que espera pasar con cada uno de nosotros tampoco es negociable. Así que lo primero que vamos a notar esta mañana es que el tiempo es importante en cualquier tipo de relación. Y si vamos a hablar de nuestra relación con Dios, entonces tenemos que empezar por aceptar que Dios ha establecido tiempos y que demanda tiempo de nosotros. Con frecuencia digo que si uno quiere medir o tener la medida de su amor por algo o por alguien, entonces debe observar el tiempo que le dedica. Una de las cosas que más reclaman los hijos o que más reclaman las esposas, familias, es tiempo. Así que si tú quieres medir cuánto amas algo, empieza por considerar el tiempo que pasas al lado de eso que tanto amas hacer o al lado de esa persona que tanto amas. Es más, la calidad de tiempo que pasas cuando tienes la oportunidad de hacerlo. En Génesis capítulo 2, versículos 1 al 2, dice Moisés: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Interesante, Dios descansó, Dios guardó reposo. Pregunta, ¿estaba cansado? ¿Se cansa Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Será que Dios se fatiga? ¿Estaba agotado después de haber terminado su creación? Wow, interesante. Hay opiniones, diversas opiniones, pero eso me gusta. Tal vez Isaías 40, 28, 31 nos puede ayudar un poquito a entenderlo mejor. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Que dice: no desfallece ni qué, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, ahora entiendo. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Dios necesitaba descansar? ¿Estaba agotado? ¿Necesitaba una pausa? No. Entonces, ¿cuál es la razón de que Él haya decidido descansar? Lo que Dios estaba estableciendo aquí era algo bien importante. Está claro que Él no se cansa ni se fatiga como nosotros. No se agota como nosotros. Pero nosotros sí necesitamos descansar, porque nosotros sí nos cansamos y nos agotamos. Así que Dios aquí estaba estableciendo lo que después iba a colocar como mandato para su pueblo. Y es que iba a separar un día. Porque así como Dios descansó de su creación al séptimo día, el pueblo de Dios también necesitaba guardar un día de reposo. Dios no lo necesita, pero nosotros sí lo necesitamos. ¿Ustedes se cansan? ¿Sí? ¿Ustedes anhelan que llegue un domingo? ¿Sí? O un sábado si es el día de descanso. Claro, porque es natural. Nuestros cuerpos demandan eso, especialmente si hemos tenido una semana muy agitada. Interesante que Dios ordene que un día sea
separado para Él. Uno miraría todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su humanidad, por la creación, y uno estaría pensando fácilmente, oye, eso debiera fluir. ¿Cómo es que Dios lo tiene que establecer como parte de sus mandatos? ¿No sería mejor que fluyeran de nosotros? ¿Será que Dios quería obligar a su pueblo a pasar tiempo con Él? O más bien, estaba estableciendo un modelo para cultivar una disciplina, conociendo la tendencia nuestra de invertir nuestro tiempo en lo que a veces no interesa. Es más, no en lo que necesariamente no interesa. Tal vez Dios nos estaba enseñando o quería enseñarnos a establecer nuestras prioridades. Tal vez tú digas, todo el tiempo estoy ocupado y nunca estoy pensando o nunca tengo tiempo como para hacer ocio. Y está bien, pero quiero que mires un poco más allá y quiero que mires en tu tiempo tu nivel de prioridades. Y piensa si tus tiempos con Dios hacen parte de tus prioridades del día a día. Porque no se trata simplemente de estar desocupados. En Éxodo 31:15, Dios dijo, durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Entonces nosotros estamos haciendo mal porque deberíamos descansar el sábado, ¿cierto? Ahí hay una situación que es cultural, ¿sí? Para nosotros, nuestro día de descanso socialmente es el domingo. Y es el día en que como iglesia nos congregamos. Para el pueblo judío, como mandato divino, era el sábado. ¿Y qué les dice Dios? Ese día será un día consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Y esto importa tanto para Dios que lo incluyó dentro de sus mandatos. Ahora, ¿ustedes tienen problema con guardar un día de descanso, de reposo? ¿Sí? Ese no es el problema, ¿cierto? El problema es si hemos hecho todo lo demás de tal manera que cuando llega nuestro día de descanso, sea el sábado, sea el domingo, cualquier día que sea, nosotros en nuestra agenda tengamos un tiempo apartado para Dios. El problema con nosotros no es el reposo. El problema es que a veces nuestro tiempo de reposo, de descanso, se nos convierte en ocio o simplemente lo invertimos en otras cosas. Así que el tiempo es importante en cualquier tipo de relación y nuestra relación con Dios no es ni debe ser la excepción. ¿Por qué? Porque el tiempo también es una medida de amor y de cuidado, especialmente si es Dios el que lo demanda. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Noten lo que Dios dice con respecto a este día. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos, ¿qué? Todo lo que tengas que hacer. Eso debiéramos subrayarlo, porque aunque es ley, se está refiriendo al día de reposo para el pueblo judío, creo que también hay lecciones para nosotros. Dice, haz todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor, tu Dios, nuevamente. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, y los chicos deben estar felices escuchando esto, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán, ¿qué? Descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que ¿quién? Que tú
que tú que eres el jefe, que tú que eres el amo, que tú que eres padre y que tú que eres madre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día de reposo. ¿Saben? Una de las cosas que el pueblo tuvo que experimentar cuando estuvo en Egipto era la opresión y el trabajo arduo. Y parte de ese trabajo arduo tenía como fin que el pueblo no pudiese sacar el tiempo que Dios demandaba de ellos. Así que Dios les está diciendo, entiendan, recuerden que mientras estuvieron esclavos de los egipcios, ustedes no podían tener ese tiempo de alguna manera conmigo. Ahora yo lo saqué, no lo echen en saco roto. No negocien con mi tiempo. Varios aspectos que quiero resaltar. El primero es que será un día para honrar al Señor. O sea, será un día entre el pueblo y Dios. Y todas las labores cotidianas del día normal tenían que pasar a un segundo plano. Ese era el día en que todas las actividades se paraban, en el caso del pueblo judío, y el pueblo se dedicaba a adorar, a ofrecer sacrificios, a honrar a su Dios. En su afán de entablar una relación y mantener esa armonía en el más alto nivel, Dios manda como estatuto a que el pueblo saque un tiempo para Él. El segundo aspecto que quiero resaltar de ese pasaje que acabamos de leer es que será un día para descansar. ¿Quiénes deberían descansar? Los esclavos, las esclavas, la familia, el amo. Es normal que el cuerpo se canse, así que Dios desea que nosotros descansemos. Si tú has trabajado, entonces mereces un descanso. Y para que pudieras lograrlo, para que nosotros pudiéramos lograr ese tiempo de descanso, Dios nos da 6 días. ¿Recuerdan uno de los textos anteriores? 6 días tienes para que hagan ¿qué? Todo lo que deben hacer. ¿No les parece interesante? 6 a cambio de 1. Dios sabe que nuestras vidas son ocupadas. Él no es ajeno a eso. Jesús tuvo una agenda demasiado ocupada. Y vamos a mirar eso más adelante. Así que Él entiende. Incluso hay un texto que me llama la atención en uno de los evangelios que dicen que ni siquiera habían tenido tiempo de comer con sus discípulos. Así que usted y yo no somos los únicos que llevamos agendas ocupadas. Y Jesús, Dios, entiende eso perfectamente. Y por eso te da 6 días, por eso me da 6 días para que hagamos todo lo que necesitamos hacer. Cosa que cuando llegue el tiempo en que vamos a dedicarle a Él, hablemoslo a nivel congregacional, no tengamos excusa. Así que eso tiene unos mensajes ahí implícitos. El aspecto número 3 que quiero resaltar es que es una invitación a administrar bien nuestro tiempo. ¿Cuántos de nosotros terminamos el sábado o el domingo o el día que tenemos de descanso haciendo oficio en la casa? Ok. O sea, ¿realmente descansan? No. Dicen los expertos que eso es trabajo, pero no es remunerado. Bueno, es recompensado, la verdad. ¿Cierto? Pero, claro, hay vueltas y hay cosas que solamente podemos hacer ese día, ¿cierto? Pero lo que estoy tratando de decir es que el día de descanso en nuestras vidas no debiera ser de descanso. Sin embargo,
Muchas veces no lo hacemos y una de las razones es porque no hemos administrado bien nuestro tiempo. Ahora, no quiero que esto suene muy osado, ¿vale? Pero tomé una decisión cuando estaba en instituto, realmente hace unos casi 10, 11 años. Y trato de mantenerlo todavía. Yo decidí que mi día de descanso iba a ser de descanso. En ese tiempo yo trabajaba, el horario que tenía en la empresa era de lunes a viernes y cumplía las 48 horas en esos 5 días. Y yo empecé a darme cuenta que cuando me llegaba mi día de descanso, pues era para hacer oficio en la casa, era para lavar el overol, para hacer tareas del instituto, hacer un montón de cosas. Y entonces dije, no, yo quiero que mi día de descanso sea de descanso. Y lo que empecé a hacer fue invertir un poco más de las horas de las noches anteriores a tratar de adelantar cosas que yo sabía que podía adelantar. Y eso significaba también que en la noche anterior, antes a mi día de descanso, yo me iba a acostar mucho, mucho más tarde. Pero ¿saben cuál era la recompensa? Que cuando llegaba el día de descanso, era de descanso. Es más, ¿saben qué era lo chévere, lo rico? Que esa noche yo me acostaba súper, súper cansado. Y al otro día, la alarma no importaba. Así que podía dormir sin ninguna preocupación. Yo sé que tal vez estás pensando, y que tal vez no lo vas a decir, pero yo entiendo perfectamente que el tiempo de un soltero y la vida de una persona que es soltera no es totalmente diferente a la agenda de uno que es papá, que es mamá, de 1, 2, 3 chicos que hacen por el doble. Yo sé que es totalmente diferente. Pero ¿saben una cosa? Ustedes, tanto como yo, tenemos la misma responsabilidad de dentro de nuestras realidades arreglárnoslas para tratar que en esos días que Dios nos ha dado, nuestras responsabilidades puedan ser cumplidas. De modo que cuando llegue el domingo, en nuestro caso, nosotros no tengamos excusa. Claro, cada realidad es diferente, pero la responsabilidad delante de Dios no cambia. Entonces, la invitación es cada uno, dentro de nuestra realidad, debemos hacer los ajustes que necesitamos para tratar de cumplirlo. Y el cuarto aspecto de ese texto es ten fe. ¿Por qué? Creo que debe haber un llamado de atención con respecto a nuestra fe, porque necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios que si hemos trabajado y hemos hecho todo lo que debimos hacer en 6 días, entonces Dios va a ser fiel de sostenernos y de respaldarnos por un día que en realidad no es un día, termina siendo medio o menos de medio, ¿sí? En nuestro tiempo congregacional. ¿Creen ustedes que Dios no va a cuidar de eso? Un poco más adelante, tal vez no lo vamos a mirar, pero ¿saben qué me parece interesante? Uno de los mandatos que Dios le dio a su pueblo era que la tierra debía ser labrada por 6 años. Y el 7º año ellos debían dejar descansar la tierra. ¿Saben qué pasó con ese mandato? Ellos no lo cumplieron. ¿Y saben qué hizo Dios? Cuando Dios permitió que su pueblo fuera esclavo, la tierra descansó. Y Dios se los dijo: por cuanto ustedes no han dejado descansar la tierra, ese año que la tierra debe descansar, ustedes van a ser esclavos y entonces la tierra va a tener su reposo. Una de las excusas que a veces sacamos es que mi trabajo me lo demanda. Y sí,
Yo sé que hay realidades, hay trabajos en los que debemos hacerlo. Así que no quiero meterme en ese lío, ¿sí? Pero a veces creemos que si paramos por un momento, que si dejamos de pasar tiempo con nuestro trabajo, a veces con nuestros amigos, entonces o los vamos a perder o las cosas van a cambiar. Y no tiene por qué ser así. Ten fe y dedica el tiempo que vas a dedicar a Dios, que Dios te está demandando. Entre tanto, que Dios cuida de todo lo demás. ¿Saben? Jesús también lo hizo, aun cuando era el Salvador del mundo. Con su agenda impresionantemente ocupada, con sus miles de responsabilidades y su pasión por su misión, Jesús también sacó tiempo a solas con su Padre. Y no por eso el mundo se terminó. Noten lo que dice en Lucas, en capítulo 5, versículo 15. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. ¿Pero qué hacía él? Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios. ¿Para qué? Para orar. Con mucha frecuencia Jesús se retiraba de la multitud. En muchas ocasiones nosotros vamos a ver a través de los evangelios que Jesús despedía a la multitud, se alejaban de la multitud, incluso cuando esperaban oírle. Y la razón por la que muchas veces despedía a la multitud y se iba a solas era para poder pasar tiempo con su Padre. Era para pasar tiempo delante de Dios en oración. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 48. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado. Acababa de hacer un milagro. La multitud estaba expectante, mejor dicho, Jesús había podido pasar toda la noche hablándoles. Y ellos no habrían perdido la magia. Pero a cambio de eso, Jesús les dice a sus discípulos que se adelanten al otro lado, a Betsaida, mientras Él despide a la multitud, a la gente que estaba escuchándole. Chao, chao, ya está bien por hoy. Y dice que cuando se despidió, fue a la montaña. ¿A qué? A orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero noten lo que estaba pasando en el versículo 48. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Pregunta, ¿Jesús conocía el sufrimiento de los discípulos? ¿Sabían que la marea estaba complicada? Sí. ¿Creen ustedes que Jesús se le puede tachar de irresponsable por dejar a sus discípulos solos en medio de la marea? Porque Él decidió ir a estar solas con Dios. No. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál era la prioridad de Jesús en ese instante? Se acercó entonces, y vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Entonces se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. ¿Saben? Jesús no tuvo ningún reparo, incluso en dejar a la multitud expectante. Cuando se trataba de
su tiempo con el Padre, nada se podía interponer. Nada debía obstruir ese tiempo. Cuando era tiempo de hablar con Dios, era tiempo de hablar con Dios, no de hacer otras cosas. Y aunque los discípulos estaban teniendo problemas, Jesús no los había abandonado. Estaba cuidando de ellos. No porque Jesús los dejó solos un momento para irse a orar delante de Dios, ellos se ahogaron o se perdieron. No, todo siguió su curso normal. ¿Saben? Las personas que Dios utilizó para que me llevaran, para que yo empezara a asistir a la iglesia, empezara a conocerle, fueron mi hermana y mi cuñado. Cuando ellos recién llegaron a la iglesia, ellos tenían un pequeño negocio de barrio, una tiendita. Y recién estaban empezando el negocio. Y yo recuerdo las luchas de ellos cada domingo en la mañana. Y la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Será que abrimos el negocio o no lo abrimos para ir a la iglesia? Y claro, era un par de horas, pero era su sostenimiento, era su provisión. Y saben, cuando la semana había sido baja en ventas, pues esa decisión era mucho más complicada, era mucho más difícil. Pero saben, llegó un tiempo, ellos empezaron a rotarse, un domingo iba él, otro domingo iba ella. Pero llegó un punto en sus vidas en el que Dios, a través de muchas circunstancias, les llevó a tomar la decisión de que si no les bastaba lo que Dios les daba durante 6 días, no les iba a bastar lo que les pudiera llegar durante un pequeño lapso de tiempo. ¿Saben? A veces tiene que ver con fe. Y ellos entendieron que el tiempo que pasaban con Dios era mucho más que unos pesos de más que pudiesen tener. En el caso de ellos el tema era económico. Y tal vez nosotros, la lucha para cualquiera de nosotros puede ser diferente, tal vez es familia, tal vez son amigos. Pero el punto es que el tiempo que dejamos de invertir y de pasar con Dios no lo puede llenar absolutamente nada ni nadie. Me parece curioso que tanto el tiempo como nuestras finanzas es algo que fácilmente negociamos con Dios, especialmente en mi caso, y lo digo desde mi experiencia personal. Hace unos años atrás, cuando llegaba la quincena, cuando trabajaba para la compañía, hace unos muchos años atrás, tal vez hace unos 10 años, llegaba la quincena, así que yo empezaba a separar, hablando en el tema de los diezmos, ese fue el tema del domingo pasado. Y yo empezaba a separar, el arriendo, instituto, transportes, alimentación. Espera, hay algo que está mal. No me cuadran las cuentas. Transportes, no. El señor del colectivo cada día es diferente, no me conoce, no me va a fiar. Instituto, wow, Néstor es verdugo. No, eso no era negociable. El arriendo, menos. Lo de la comida, si no como no trabajo. Dios, yo sé cuál es la solución. Esta quincena también necesito que me prestes. ¿Y de dónde me prestaba Dios? De mis diezmos. Esa era la solución para mí. Dentro de mis responsabilidades económicas, lo que para mí era negociable era lo que no debía negociar. Pero curiosamente lo hacía. ¿Qué en cuanto a mi tiempo con Dios? Solo por citar un ejemplo,
A veces pienso en la cantidad de veces que he dejado a Dios esperando solo porque estoy hablando con mi amigo. Y a veces no es ni siquiera una conversación personal, a veces es una conversación por la red. ¿Creen ustedes que eso es justo? ¿Qué contigo? Me parece curioso que nosotros difícilmente pudiésemos negociar el tiempo con nuestra compañía. ¿Mm? Difícilmente vamos a poder hacerlo si somos empleados. Pero si es el tiempo con Dios, es un poco más fácil, ¿sí o no? 10, 5, 15, 20 minutos que lleguemos tarde a nuestras empresas nos van a jalar las orejas. Es más, si ya lo hicieron una vez, no nos vamos a atrever a hacerlo nuevamente. Pero cuando se trata de un domingo, podemos hacer un poquitico más de pereza. Porque de alguna manera tenemos la connotación de que Dios es paciente, de que Dios espera por nosotros. Pero el tiempo que Él ha establecido para que nosotros le dediquemos a Él es tan especial que espera que no lo perdamos por nada. Incluso en mi caso personal, a veces me excuso en el ministerio. A veces creo que sentarme un lunes o un martes a preparar o a estudiar un tema, creo que ya hoy pasé tiempo con Dios. Pero saben, mi tiempo con Dios debiera ser totalmente diferente. Y ustedes que son maestras de escuela dominical o que tienen que preparar una conversación, un discipulado, un estudio, tal vez lo han vivido, pero son dos cosas muy diferentes. Mi ministerio, el tiempo que dedico a que Dios me guíe a través de un estudio que debo preparar para traer a la iglesia o a una persona, debe ser diferente a mi tiempo personal con Él. Y a veces eso para mí es una excusa. Pienso en la cantidad de veces que he tenido que aplazar mi devocional solo porque debí responder una llamada. Pero ¿saben qué es lo curioso? Tal vez nunca, o por lo menos en este tiempo atrás, nunca he aplazado una llamada o la conversación con alguien solo porque Dios me está esperando o porque debo dedicar tiempo a Dios. Y si después de pasar mucho tiempo con mi familia, con mis amigos, llego a la casa y estoy cansado, entonces Dios tuvo que esperar. La verdad no debería ser así. En el caso del pueblo judío, ellos rompieron el pacto con Dios cuando no honraron el día de reposo, incluso cuando no honraron y no dejaron descansar la tierra después de haberla trabajado 6 años. Y Dios los llamó a cuentas y fue fuerte y tuvieron que vivir las consecuencias porque se habían olvidado de Él y de sus mandatos. Pienso en 3 posibles razones para que dejaran de hacerlo y en 3 posibles excusas que usted y yo podemos encontrar. La primera, como ya lo mencionamos al principio, es no administraron bien los años de producción. No fueron fieles a la hora de hacerlo. Y cuando usted y yo entre semana aplazamos labores del día a día, cuando no somos fieles administrando ese tiempo, va a llegar el domingo y vamos a decir, wow, o voy a llegar tarde a la iglesia, o voy a sacrificar la alabanza, hoy me libro de Albeiro o de Scott, o de la persona que esté al frente, porque no voy a poder dedicar el tiempo suficiente. Saben, en el caso del pueblo judío, en cuanto a la tierra, les costó creer en la provisión de Dios. Dios les había dicho en ese mandato, y eso lo encontramos en Deuteronomio 25,
que la tierra, aun cuando no la labraran, aun cuando no la cultivaran, durante ese año ella les iba a proveer. Ella iba a dar su fruto. Yo creo que les costó creerle a Dios. Y tal vez llegaron a creer que lo que tenían no les iba a alcanzar para parar de trabajar un año la tierra. Tal vez la ambición, tal vez se enfocaron en lo que dejarían de tener de más si dejaban de trabajar un año la tierra. Pero ahora quiero que lo miremos a nivel personal. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuáles son nuestras excusas? Cristo descansó y buscó el rostro del Padre por largas horas, aun cuando era el Salvador del mundo. Y no por eso su trabajo y su ministerio se arruinó. Ni el mundo entró en caos más de lo que ya estaba, no. Era esencial para él ese tiempo. ¿Qué va a pasar con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras muchas actividades, con nuestros trabajos, con nuestras finanzas? Solo porque dejamos de invertir un tiempo en Dios. ¿Creen que se van a afectar? ¿Saben? Yo sí creo que se van a afectar. Y diría que abismalmente, pero para bien. Es que si deseamos ser unos buenos administradores de nuestro tiempo, debemos empezar por darle a Dios el tiempo que Él demanda de nosotros. Esa debiera ser la primera medida a la hora de administrar nuestro tiempo. El autor de la carta a los Hebreos escribió en capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Genial, necesitamos buscar a Dios cada domingo, ¿cierto? No. Vamos el domingo, 2 horitas, tal vez menos, y ya todo está solucionado. No. Así no es. Esto sería un tiempo congregacional como iglesia, y claro, para nosotros es el domingo. Pero ¿saben? Dios anhela pasar tiempo día a día con cada uno de nosotros. Nuestro deseo, nuestro más profundo deseo, debiera ser el mismo que tenía el rey David. Él escribió en el Salmo 27, versículo 4, dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que ¿qué? Que persigo. ¿Y qué era eso que le pedía y que tanto anhelaba y que perseguía? Habitar en la casa de Él todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. ¿Saben? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y claro, eso tiene un contexto. Pero ¿creen ustedes que no le hace bien a nuestras almas y a nuestros cuerpos cuando separamos un pequeño segmento de nuestro día a día y lo dedicamos a contemplar la hermosura de nuestro Dios y a recrearnos en Él? Creo que eso le hace demasiado bien. John Maxwell me parece interesante en ese mismo libro, y eso no está escrito, pero se me ocurrió ahorita, hablando a veces de nuestros temores, porque simplemente dejamos de producir un poco. ¿Saben? Él dice que hay algo que es paradójico, pero la gran mayoría de personas sacrifican incluso su salud, su descanso, por hacer dinero.
pero con el paso de los años pagarían cualquier cantidad de dinero por obtener salud y descanso. ¿Saben? Dios recompensa el tiempo que invertimos en Él. Por eso lo estableció y por eso mismo lo demanda de nosotros. Y nada que podamos hacer, nada que desplace nuestros tiempos con Dios a diario, justifica, o podríamos llamarlo ganancia. Cada día de mi vida, dijo David, no quiero que pase un día sin que yo haya contemplado la hermosura de mi Dios, sin que haya recobrado fuerzas en Él, sin que me haya deleitado en Él. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué estás persiguiendo? ¿Qué es lo que día a día persigues con tanto esmero que hace que tu tiempo con Dios pase a un segundo plano? Ojalá nosotros nos podamos identificar con David y que esta mañana nuestra oración sea, no quiero perseguir nada más que tiempo a diario contigo, a solas, porque en eso encuentro deleite. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración.